Cordial saludo a todos. Bienvenidos al simulacro de audiencia dentro de un trámite incidental de perjuicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 283 del Código General del Proceso. El caso corresponde a Pedro, quien fue demandado en un proceso civil donde se decretaron medidas cautelares en su contra. Posteriormente, mediante sentencia favorable, dichas medidas fueron levantadas y se condenó al demandante al pago de costas y perjuicios, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En esta audiencia se discutirá la procedencia y cuantificación de los perjuicios reclamados por un valor de 200 millones de pesos. Iniciamos con la apertura de la audiencia incidental. Muy buenos días para todos, Bilbao Segundo Civil. El día de hoy, siendo las 10 de la mañana del 30 de marzo del 2026, se declara abierta la audiencia dentro del trámite incidental de perjuicios conforme a los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2002. Este despacho dirige el proceso garantizando el cumplimiento del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por lo cual se concederá la palabra a las partes para sus alegatos iniciales y se decreta la práctica de pruebas solicitadas. Recuerdo que esta audiencia busca determinar si hay lugar al reconocimiento de perjuicios derivados de las medidas cautelares decretadas y su cuantificación, así como también garantizar el derecho de la contradicción y evitar dilaciones. Buenos días, su señoría. En ejercicio de mis derechos solicito el reconocimiento de perjuicios por el valor de 200 millones de pesos, ya que las medidas cautelares me causaron pérdidas económicas significativas. Las medidas cautelares decretadas en mi contra afectaron gravemente mi actividad económica, ocasionando pérdida de contratos, la disminución de los ingresos y mi afectación reputacional. Buenos días, su señoría. Como abogado del demandado, considero que conforme con el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde a esta parte probar el daño, el nexo causal y su cuantificación, lo cual ha sido debidamente acreditado mediante documentos contables como son facturas y certificaciones contables, contratos cancelados y una prueba testimonial. Adicionalmente, las medidas cautelares generaron una afectación directa en la actividad económica de mi representado, configurándose un daño antijurídico que no está obligado a soportar. Y en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ha señalado que los incidentes de perjuicio deben garantizar una reparación integral. Por lo anterior, solicitamos que en aplicación de los principios de reparación integral y equidad se acceda a la totalidad de las pretensiones. Muchas gracias. Buenos días, señorita juez. Yo en calidad de demandante, yo me opongo a las pretensiones del incidente porque los perjuicios reclamados son exagerados y las medidas cautelares no generan el daño que pretenden demostrar. Además, los perjuicios alegados no se encuentran debidamente probados y el monto solicitado resulta desproporcionado. Adicionalmente, las medidas cautelares fueron decretadas conforme a derecho dentro del proceso, por lo que no puede presumirse automáticamente la existencia de un daño indemnizable. Buenos días, señoría. Yo, en mi rol de abogado del demandante y en aplicación del artículo 176 del Código General del Proceso, que exige valoración objetiva y proporcional de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, quiero dejar en claro que en el presente caso no se ha demostrado de manera suficiente el nexo causal entre la medida cautelar y el daño alegado, ni la proporcionalidad del monto reglamentado. Y en tal sentido, nosotros presentamos documentos que demuestran la continuidad de operaciones y un peritaje que desvirtúa el monto reclamado. Por lo tanto, solicitamos negar las pretensiones en subsidio, reducirlas de manera proporcional a lo presentado. Muy bien, hacemos un llamado, por favor, a la testigo. ¿Puede indicarnos, por favor, qué efectos concretos tuvieron las medidas cautelares sobre el demandado? Muy buenos días, su señoría. Bajo gravedad de juramento, declaro que el señor Pedro sufrió afectaciones económicas como consecuencia de las medidas cautelares. En particular, se cancelaron contratos y varios clientes decidieron no continuar sus relaciones comerciales por la incertidumbre generada, lo cual impactó directamente sus ingresos. Muchas gracias. ¿Puede precisar un ejemplo de un contrato afectado? Su señoría, el contrato con la empresa Aguas de la Sierra fue suspendido, lo que generó pérdidas verificables. Señoría, solicito que se valore la declaración con cautela, pues el testigo no es perito.
Se tendrá en cuenta su observación. Continuemos entonces con los alegatos de conclusión. Su señoría, considero que los perjuicios están probados y debe reconocerse la totalidad de las pretensiones. Muchas gracias. Señoría, no existe prueba suficiente del monto reclamado. Por lo tanto, pedimos negar las pretensiones. Una vez analizadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 176 del Código General del Proceso, este despacho encuentra acreditada la existencia del daño y su relación con las medidas cautelares. No obstante, en aplicación al principio de proporcionalidad, se evidencia que el monto pretendido no se encuentra plenamente probado en su totalidad. En consecuencia, se reconoce parcialmente la indemnización por valor de 150 millones de pesos. Asimismo, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas al demandante. De esta manera, se da por finalizada la audiencia. Este ejercicio evidencia que el trámite incidental permite resolver cuestiones accesorias de manera ágil, garantizando el debido proceso y evitando dilaciones injustificadas. Como propuesta de mejora al sistema judicial, sugerimos digitalizar trámites y en concordancia con la política pública de cero papel, para minimizar impacto ambiental, fortalecer audiencias virtuales y conciliación para reducir la congestión judicial. Muchísimas gracias por su atención.